Este video es un remake de uno ya previamente hecho. El video original, pese a no ser borrado del canal, fue eliminado de su respectiva lista de reproducción y de todas sus etiquetas. Sin más, disfruten del video. David Production en 2012 quiso aventurarse a una historia fantástica, con poderes increíbles, personajes entrañables y desbordando una gran creatividad. Quisieron aventurarse a adaptar la obra magna de Hirohiko Araki, JoJo's Bizarre Adventure, una historia dividida en 8 partes. La primera, titulada Phantom Blood, cuenta la historia de un joven aristócrata llamado Jonathan Joestar, quien tiene que lidiar contra Dio Brando, su medio hermano, que le hará la vida imposible. Pese a ser una historia bastante simple, esta parte es curiosa cuanto menos. Tiene errores, sí, pero también tiene personalidad. Tiene diálogos tontos, pero también increíbles. Es algo bastante único en varios aspectos, y la adaptación nos ofrece elementos visuales y sonoros muy destacables. El ritmo en una historia es muy importante, y hay que saber bien cómo adecuarlo a lo que queremos transmitir. Un ritmo demasiado rápido suele enfocarse a historias de acción o escenas emocionantes, planos rápidos que transcurren para llenar al espectador de adrenalina, y por su parte, un ritmo lento llega a ser más contemplativo, que esos pocos planos son importantes para el personaje, el conflicto o incluso presentar el mundo. Ahora, ¿cómo Phantom Blood maneja su ritmo? Pues ya desde el inicio vemos este problema. El primer capítulo nos plantea el conflicto, el protagonista, antagonista y el objeto mágico, entre muchas cosas. Y si bien la historia es bastante estilo sobre sustancia, no significa que absolutamente todo tenga que tener un ritmo rápido. Los primeros capítulos plantean tantas cosas y de manera tan rápida que no dan paso a que se desarrollen. El pasado de Dio literalmente no nos hace sentir nada por el personaje, ya que pasa demasiado rápido. Oh no, pobre muchacho, está siendo humillado y... olvídenlo, ya va la siguiente escena. Cuando Jonathan, en un momento oscuro de su vida, ve en una chica una pequeña luz, y en menos de 2 minutos vemos el desarrollo de esta relación, dándole poca importancia, cuando en realidad es vital para la historia. Todo pasa tan abruptamente que como espectador es difícil que genere un interés. Cuando Dio besa a Erina, realmente no tiene un gran impacto, ya que la relación entre ella y Jojo la vimos muy brevemente en prácticamente un collage. Pero para la historia sí que la tiene, siendo el momento en donde Jojo por fin decide vengarse por todo lo que hizo Dio, y además lo sumamente forzado que veamos una y otra y otra y otra vez a Jojo siendo maltratado, porque el cambio es brusco y antinatural. En una escena su padre lo quiere, en otra lo regaña desmedidamente. En una tiene amigos, a la siguiente no. En una está en una relación, a la siguiente ya no. Pareciendo una serie de desgracias absurdas para haber derrotado al protagonista, por lo apresuradas que son y lo consecutivo que vamos de un momento bueno a otro malo en muy poco tiempo. Y sí, sé que esto es para dar a entender el mal que hace Dio en la vida de Jojo, pero que los pongan de manera tan rápida y en el mismo lapso de tiempo lo vuelven ridículo. Para ejemplificar esto y que me entiendan mejor, tenemos el primer capítulo de Gurren Lagann. En general también tiene un ritmo bastante rápido. En este capítulo el objetivo es salir a la superficie, ya que los protagonistas viven bajo tierra. Total, que entre una cosa y otra logran salir y pasa esto. Ver cómo Erina poco a poco cambiaba a Jonathan y lo hacía feliz, y no solo un collage de momentos. Ver más la relación de Danny para que su muerte tenga más peso. Ver más a Jonathan con sus amigos para que cuando Dio los manipule, Jonathan genere un odio más grande hacia él. No pido que sea lento o contemplativo, pero que los momentos fueran menos abruptos, ya que empeoran mucho el interés que se puede generar con el público. Aunque ya hablando de algo bueno, la presentación de los personajes principales es muy buena. Por un lado, Jonathan se muestra como un chico torpe pero noble y con un gran sentido de justicia que implica ayudar a los demás, y su contraparte, Dio, nacido en la pobreza y con una mente tanto estratégica como malvada que hará todo por tener poder. Si bien son arquetipos súper básicos del bueno muy bueno y malo muy malo, es interesante cómo se relacionan y la tensión en ver cómo saldrá el héroe de esta situación, ya que es lo que empuja a seguir viendo la serie. Los 2 capítulos siguientes terminan el arco de introducción, con un time skip de 7 años, en donde Jonathan y Dio vivieron en paz. Que Dio sea casi adulto da rienda suelta a sus planes sobre heredar las riquezas de los Joestars, pero el time skip también es un recurso muy barato para que Jojo de un momento a otro se desarrolle, pasando de un torpe pero noble a alguien mucho más inteligente y centrado, además de enfrentarse a Dio sin tapujos. No tendría tantos problemas si no fuera porque hablamos del protagonista, y cambie a conveniencia de la historia.
Y no es el único personaje que lo hace. ¡Oh, no! Speedwagon, un ladrón y posible asesino, pasa de ser eso a generar devoción absoluta hacia Yoyo, a tal punto que arriesga su vida por él. El problema de este cambio es que es sumamente conveniente, pasando de un asesino y asaltante a alguien que daría hasta su vida en pro de la lucha contra el mal, literalmente porque le cayó bien el protagonista y ya. Sería un error menor si el personaje solo hubiera quedado hasta el capítulo 3 y ya como un recurso para ayudar al prota, pero sale en todo lo que resta de esta parte. Fuera de estos problemas, al menos el ritmo es más constante, no metiendo tantas situaciones en un solo capítulo, y el uso del objeto mágico de la máscara de piedra ayuda a dar tensión a la historia, involucrando esta arma que te permite convertirte en vampiro, y la búsqueda de Jonathan para por fin demostrarles a todos que Dio es malvado, siendo una búsqueda de ambos por perjudicar al otro y terminando con su lucha, en donde Yoyo arriesga su propio hogar para vencer a Dio y dejar atrás todo el mal que le ha provocado, siendo lo último la muerte de su padre. A partir del final del arco introductorio, realmente es cuando mejora un poco más el anime, introduciendo el jamón, la ascensión de Dio a un poder más grande y el viaje del héroe que tendrá que realizar Yoyo. Sin embargo, aún presenta varios problemas. Jonathan, pese a ser el héroe típico y cliché, es de lo que más destaca, y es de los mejores personajes de esta parte junto a Dio. A diferencia del inicio, en donde se saltaron su desarrollo, acá vemos como poco a poco se toma de un noble caballero a alguien consumido por sus propias emociones con la muerte de Zeppeli o la destrucción del pueblo, para enfrentar así a Dio enfocado a destruirlo únicamente. Esta maduración de su persona no solo se ve en su caracterización, sino también en sus habilidades, usando el jamón, una técnica que permite simular los rayos del sol y que le ayudará a enfrentar a Dio y a sus secuaces. Las batallas que tiene Yoyo a lo largo de la historia representan una pequeña evolución del personaje. La batalla contra Jack el Destripador ayuda a que pueda usar y entender el jamón. Su batalla contra Bruford mejora sus habilidades usando estrategias como usar el metal como un conductor de sus poderes o poder hallar oxígeno en el agua, siendo esta batalla en donde perfecciona su jamón. Y la de Tarkus es la que lo cambia y lo vuelve, al menos momentáneamente, más serio. No solo por ser el verdugo de su amigo Zeppeli, sino también por representar todo el mal de Dio. Y finalmente, su batalla contra este es la ejemplificación de toda la travesía del héroe, el atacar a Dio sin pensarlo dos veces, el usar estrategias y al final jamás rendirse, es decir, todo lo que aprendió en sus batallas anteriores. Jonathan, pese a ser simple, funciona a la perfección con la historia que nos plantea, tiene una evolución marcada, sus batallas sirven para su desarrollo y cumplen bastante en ser alguien empático que lucha por la justicia. Contrariamente tenemos a Dio. De hecho, en términos más estrictos, Dio es incluso más plano que Jonathan, manteniendo su personalidad sin cambios, más allá que en sus habilidades. Pero la serie supo manejar muy bien esto, ya que a partir del capítulo 4 sus apariciones son muy escasas, solo presentándose para hacer alarde de sus poderes, incrementando la tensión del momento, cuando se enfrenta a uno de los usuarios del jamón y lo derrota sin apenas esfuerzo, o el ver diferentes escenas del cómo usa sus poderes para complacer sus instintos más bajos, haciendo que una mamá se coma a su propio bebé o asolar un pueblo en menos de una noche, porque puede y porque quiere. Si tuviera alguna queja es que en el primer contraataque de Zeppeli y Yoyo supiera justo cómo contraatacar el jamón, cuando es la primera vez que lo había visto, volviéndolo conveniente. Pero lo dejo pasar porque de verdad ayuda a que sintamos tensión del cómo los héroes derrotarán a dicha amenaza. Y su batalla contra Jonathan igual representa que su derrota fue en parte por subestimar a alguien que no era el mismo chico noble torpe, representando una evolución para Jonathan y un estancamiento para Dio. Es entendible que algunas personas tengan a Dio como lo mejor de Phantom Blood, ya que su personalidad es más fuerte que la de Jonathan, pero ambos son lo mejor del arco, siendo la representación de una típica historia del bien contra el mal, pero con una personalidad de villano realmente atrayente y un héroe que tiene que ir más allá de su status quo y habilidades para derrotar al mal. Los demás personajes secundarios, Tarkus y Bruford, poseen una historia interesante sobre cómo murieron para salvar a una reina, pero mientras uno realmente tiene una caracterización y le dan una bondad del héroe, el otro solo desea sangre y destrucción, así que este trasfondo solo sirve para un personaje y el otro solo queda como malo maloso. Aunque también tenemos a Jack el Destripador, que a pesar de ser un villano genérico, su habilidad interesante de portar cuchillos en su cuerpo está bien. También tenemos a Poco, un niño que encontró la valentía necesaria para ayudar a Jonathan, o incluso los usuarios del jamón, que si bien solo están ahí para ayudar a combatir a los esbirros de Dio, hacen su función bien. Aunque también es un desperdicio que el líder del jamón y el que le enseñó a Zeppeli y que sabrá mucho acerca de este arte no hiciera nada relevante.
O incluso si hablamos de Erina, tiene más tiempo con Jonathan. Sí, será muy absurdo que se reconcilien de manera tan fácil, pero puedo digerirlo mejor ya que de verdad el ritmo mejora y dan pie a que su reencuentro pueda disfrutarse y sea más lento, haciendo que los secundarios haya algunos buenos y otros que simplemente no funcionan o necesitaron más caracterización, como Tarkus, que solo es un malo genérico con una historia muy buena que no se usa para nada, o el líder del jamón que literalmente no hace nada pese a su rango. A pesar de todo esto, llegan dos personajes que arruinan la parte después del arco de introducción, y es Speedwagon y William Zeppelin. Ya no es solo que Speedwagon haya tenido un cambio conveniente de personaje, sino que no aporta nada a la historia, y peor, la afecta. El problema de Speedwagon es que cumple ahora una función como narrador, cosa que es horrible ya que en primera ya hay un narrador en la serie, y en segundo, todo lo que dice ya lo vemos. Esto afecta a la historia porque entorpece las batallas, diciendo obviedades como «¡Oh, Dio es muy fuerte! ¡Cuidado, Jonathan!», como si no lleváramos viendo 8 malditos capítulos. Eso. O explicando que, oh miren, Yoyo está usando la espada que le regaló Bruford en el capítulo 4 en el minuto número 8. Te lo recuerdo, espectador. No me digas. No es como si ya lo estuviera viendo ahorita actualmente. No hay que tratar al espectador como un inútil, siendo la peor parte en la batalla final de Dio y Yoyo, porque esto interrumpe la relación entre ambos personajes solo diciendo obviedades, además de que es un personaje que no aporta nada y que solo está ahí para dar diálogo y sobreexposición, contando lo que ya ve el espectador, y esto pasa todo el rato. No ayuda en los combates y su presencia solo está ahí para entorpecer. Y William Zeppelin es un caso más triste. Si bien es quien enseña jamón a Jonathan y tiene una verdadera importancia en la historia, además de un pasado muy bueno involucrado con la máscara de piedra y con una personalidad algo interesante, ya que usa cosas hilarantes como usar el vino como arma o prácticamente decir a Yoyo que si no cumple la misión lo mandará a la verga y lo dejará solo. Lo hacen de cierta forma divertido, pero no hacen nada, ya que la historia lo maneja más como una herramienta narrativa para hacer a Jonathan más poderoso que como un personaje. Solo ayuda a que Jonathan use el jamón y que cuando muera le dé todo su poder a él. Pero fuera de eso no hace nada. No tiene ningún combate que termine en algo, solo está de espectador en las batallas. Su pasado es interesante, pero solo es una excusa para que se encuentre con el héroe, y no hacen mucho más allá de ello. El problema con esto es que desperdicias al personaje y lo haces fácilmente olvidable, además de meterlo casi porque sí, ya que no destaca en nada, y cada que hay un momento de peligro ni siquiera es de ayuda y se queda ahí parado durante incluso capítulos enteros, donde Jonathan tiene que hacer todo el esfuerzo. Estos personajes afectan a la historia porque son los más importantes, después de Dio y Jonathan, uno trayendo diálogo sobreexpositivo y siendo mero relleno, y otro que no hace nada con él hasta que llega el momento de su muerte, siendo solo una herramienta conveniente para que el protagonista sea más fuerte. Y con esto llegamos al mejor capítulo de la serie, el 9. En este cambian por completo el final del viaje del héroe. Yoyo y Erina se casan, todo bien. Celebran su viaje a Estados Unidos hasta que descubren que Dio sigue vivo, y es aquí cuando Jonathan se sacrifica una última vez para salvar a su esposa y a un bebé quien fue el único que sobrevivió a este ataque. El capítulo no solo destaca por hacer que el protagonista muera, sino que es lo que nos quita de una historia simple, volviéndola más interesante y trágica, apreciando más al protagonista al darle la prueba final, y de Dio al respetar a su rival, y sobre todo, tanto cierra el mensaje de la parte. El destino del bien y el mal. Hasta el mismo Penny intentará entender esto de la manera menos sutil del mundo. El bueno arriba, malo abajo, Dios subiendo del fuego, simulando como un infierno, Jonathan apuntando al cielo, la letra que menciona en existir el uno sin el otro, dando hasta una lectura más interesante a la parte. La muerte no es forzada porque todo el tiempo vimos cómo el destino de Yoyo y Dio se conectaban, y que mientras uno siguiera vivo, no dejaría en paz al otro. Erina también en esta pequeña parte se muestra un tanto diferente, fuera de la típica mujer sumisa novia del protagonista, a alguien que sigue la convicción del hombre que más amaba, terminando así con broche de oro la primera parte de Yoyo. La animación es muy buena, pese a tener fallos muy evidentes, como el que a veces los diseños de los personajes se ven mal, porque hacen planos cerrados, en partes no tan detalladas, o la dirección sumamente rápida de los primeros capítulos.
al menos le dan una personalidad a la serie. Los cambios de color repentino enfatizan en el momento y dan más dramatismo. Los planos que juegan con los ángulos le dan una caracterización muy propia a la serie. Aunque la animación a veces algo limitada, logra mantener el diseño de los personajes, además de una atmósfera muy bien conseguida, sobre todo entre los momentos brillantes o los ambientes de noche. Pero la animación no serviría de nada sin la sonorización. La música de JoJo no para. En serio, desde el inicio hasta el fin escuchamos algún tema del fondo en todos los episodios, que dan en el gancho con las situaciones, además de dar una variedad muy rica. En conclusión, Phantom Blood tiene una personalidad estética y sonora únicas. Los personajes principales, pese a ser simples, son buenos para la historia, y en general los combates llegan a ser divertidos e interesantes, y un final muy sorprendente y bien hecho. Sin embargo, pese a que con esto dan para hacer una historia decente, el inicio rápido y desenfrenado afecta bastante, ya que no le dan importancia a muchas de las cosas que se desarrollan en todo el anime, como una relación pobre o una muestra forzosa de que todo le vaya mal a Jonathan. El cambio brusco de personajes como Jonathan en el Time Skip o Speedwagon presenta una floja escritura, y en general la introducción, al tener tantos temas, incluyendo una historia de que George perdonó al padre de Dio por robar el anillo, no aporta nada, y que sean tan rápidas les vuelve poco interesantes al espectador. Los personajes secundarios que más aparecen no tienen ningún aporte relevante, y si lo tienen solo es para volver más poderoso al protagonista, además que los diálogos de Speedwagon, al invadir en momentos claves como batallas, entorpecen esos momentos al decir cosas que el mismo espectador ya sabe, y desaprovechando a William como un mero recurso para implementar el Hammond, y que pudo ser mejor en varios aspectos. Incluso pudo ser mucho más larga si desarrollaba todos aquellos temas que pasó por alto. Yo soy Crow Lucifer y nos vemos en otro video.